Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados barristas y público en general. Sean todos bienvenidos a este primer evento del año 2021 que organizamos en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León. El día de hoy tenemos de invitado al distinguido maestro Leonardo Beltrán, que en unos momentos más nos hará el favor Marcelo González, nuestro coordinador de la Comisión de Derecho Energético en la Barra, de presentar. Yo soy, los que no me conocen, soy Juan Isidoro Luna, tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente de este capítulo y solamente tomo el micrófono para darles la bienvenida y darle arranque formalmente a este año para los eventos de nuestro colegio que estamos transmitiendo desde aquí de Monterrey, Nuevo León. Por aquí ahorita comentábamos con el maestro Leonardo, que allá atrás en mi ventana se ve el ambiente brumoso, frío en el que estamos. Esperemos que ustedes en sus hogares, en sus oficinas o donde estén conectados, estén mucho más confortables. Hay ese interés general, el tema energético, todo lo que ha venido sucediendo el año pasado con la administración del gobierno federal que nos rige. Hay un tema que le voy a pedir a Leonardo que en su momento lo comente un poco también más adelante, después de su presentación, sobre qué impactos él contempla y puede ver de la relación México-Estados Unidos ahora con el cambio de gobierno allá, que seguramente traerá un impulso sin duda en el vecino país y esperemos que nos lleve a nosotros en esa inercia. Sin más, le cedo la palabra a Marcelo González, que nos hará el favor de conducir y presentar al maestro Leonardo y lo dejo en excelentes manos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y les pedimos, esperamos seguir contando con su apoyo este año en el capítulo Nuevo León en todos nuestros eventos. A sus órdenes. Gracias, licenciado Juan. Bueno, buenos días a todos. Estamos muy contentos aquí en el capítulo Nuevo León porque damos el banderazo de salida de nuestras charlas. Estamos muy activos y este año pinta para estar igual porque hay mucha tela de dónde cortar. Es año de elecciones, ya tenemos los antecedentes de que el sector ha estado un poquito tambaleándose por ciertas causas, pero aún así hay muchos retos, hay muchas oportunidades y para eso, bueno, el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y en general la Barra Mexicana de Abogados tenemos la intención de platicar, de dialogar y de socializar todo lo que está pasando en nuestro sector. Bueno, Leonardo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, realmente es un honor tenerte. Y sin más preámbulo, rapidísimo leo tu currículum y ya arrancas con tu presentación. Leonardo Beltrán Rodríguez. Leonardo Beltrán es miembro de las Juntas Directivas de Energía Sostenible para Todos, Fundación por México y del proyecto del Foro Económico Mundial sobre alianzas para acelerar la innovación en energía sostenible. Actualmente es miembro no residente del Instituto de las Américas, miembro ejecutivo de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Calgary, miembro del comité editorial de ENERLAC, de la Organización Latinoamericana de Energía y conferencista del Programa Ejecutivo de Políticas de Integración Regional con Fuentes de Energía Renovable en América Latina y el Caribe, y consultor del Banco Mundial. Leonardo se desempeñó en el Gobierno de México como subsecretario de Planificación y Transición Energética, director general de Estudios de Información y Energía y director de Negociaciones Internacionales. Leonardo Beltrán tiene una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard, una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y también es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Leonardo, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante, ya tienes la cancha libre. Perfecto, muchas gracias, mi querido Marcelo. Para mí, pues es un verdadero honor el poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Le agradezco, por supuesto, a Juan, el presidente de la Barra, y Marcelo la invitación a dirigirme a ustedes. Y yo tengo una presentación, es relativamente corta, pero la idea es mostrarles
un par de oportunidades que me parece debemos de tener en mente para este 2021. Y bueno, por supuesto, después tendremos oportunidad de conversar sobre el mismo material. Pero adicionalmente, como comentaba Juan, pues el día de hoy está en su inauguración el presidente Biden y sin duda pues es un elemento central para el desarrollo de nuestro país. Entonces, mi presentación básicamente se enfoca en estos dos, o en este tema principalmente, que es atender la demanda de la región noreste. Por supuesto, digamos, es una de las 10 regiones. Sin embargo, me pareció útil poder enfocarnos en la región noreste, donde está Nuevo León, e identificar pues, cuáles son esas áreas de oportunidad. Y, por supuesto, pues la oportunidad sin duda yace en desarrollar capacidad y suministrar no solamente la región, sino un mercado mucho más grande. En ese sentido, atendiendo la demanda de la región noreste, quisiera compartir estos datos. En 2018, la demanda por energía en la región aumentó 3.7%. Como pueden ver ustedes aquí en la lámina, tratando de utilizar el correcto. Entonces, como pueden ustedes ver aquí, esto es lo que incrementó en términos de energía consumida en la región noreste durante 2018. Entonces, estos son los últimos datos que a los que se tienen acceso público de acuerdo con el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional 2019-2033. Estamos a la espera de tener el PRODECEN más reciente, pero es útil para justo ver cómo iba comportándose esta demanda y qué es lo que estaríamos esperando ocurriera en los próximos años. Entonces, básicamente tenemos un crecimiento ligeramente superior al promedio de lo que ocurrió en la última década, que era 3.5% al año entre 2009 y 2018. Entonces, esto lo que significa es que en la región sigue habiendo un dinamismo relevante y al menos parece indicar la tendencia que esto podría continuar o incluso crecer. Desafortunadamente, el año pasado ocurrió lo de la pandemia y esto pues evidentemente limitó el desarrollo de la actividad económica. Sin embargo, observando toda esta historia, una vez que podamos levantar o se puedan levantar las restricciones a la actividad económica, sin duda continuará o empezará a repuntar la actividad económica y podríamos estar observando un crecimiento en el consumo de la demanda por energía. Entonces, este es el primer mensaje. El primer mensaje es la región tiene una dinámica de crecimiento que está sustentado no solamente en el último año, sino es una tendencia de una década, al menos de una década, lo que muestra el dinamismo y un crecimiento robusto, saludable de la actividad económica en la región noreste. Ese es el primer mensaje. Ahora, ¿qué se espera en los siguientes 15 años? Y esto otra vez las cifras son obtenidas de los documentos públicos de la administración y simplemente quiero destacar que es información pública y es la visión que tiene la administración justo para indicar que pues pueden haber diferentes escenarios. Sin duda este es el escenario oficial,
pero puede haber otros escenarios donde la proyección sea diferente, ya sea mayor o menor, en fin, simplemente pues es para tener un punto de partida. Pero, ¿qué está esperando la administración? Y pues básicamente lo que están esperando en la administración para esta región es que crezca alrededor de un 3% digamos, en los siguientes 5 años, ¿no? En lo que resta de la administración, ese sería el crecimiento que estaban esperando. Y otra vez, todos estos números son prepandemia. Seguramente vamos a estar observando una variación, tanto en el consumo. En 2020, sin duda, hubo una reducción en el consumo de energía por las restricciones de la actividad económica, el impacto, además del impacto económico por los temas de salud pública. Y a posteriori, de todas formas, vamos a estar observando un crecimiento una vez que se levanten estas restricciones, ¿no? Entonces, simplemente indicativamente, podríamos estar observando este ritmo de crecimiento. Y esto lo que significa, pues, es que si mantenemos este mismo ritmo de crecimiento en los próximos 20 años, la región tendría que duplicar o estaría duplicando su consumo energético para seguir manteniendo la actividad económica de la región. Y otra vez, esto es prepandemia, ¿no? Entonces, post-pandemia, sin duda, habrá que ajustar los números, pero los indicadores lo que muestran es precisamente que hay necesidad de recuperar la actividad económica, y en esa necesidad de recuperación de la actividad económica, sin duda, al menos requeriremos este tipo de crecimiento para poder estar observando el desarrollo del sector económico en su conjunto. Entonces, segundo gran mensaje es: el pasado quizás no es un predictor completamente 100% seguro de lo que va a ocurrir a futuro. Sin embargo, este pasado y esta última década muestra digamos, lo activo y la salud de la actividad económica en esta región. Y justo por la necesidad de poder recuperar esta actividad económica es que podríamos estar observando en los próximos 5 años, en los próximos 10, 15 o 20, una tasa de crecimiento robusta para poder alimentar esos planes de recuperación y eventualmente de crecimiento y desarrollo económico. Segundo gran mensaje es: no solamente tenemos un crecimiento saludable observado en el pasado, sino esperamos que haya una recuperación y un crecimiento, o se espera que haya una recuperación y un crecimiento en el mediano plazo. Segundo gran mensaje. Entonces, de todas formas, estos dos elementos lo que muestran es que el reto es atender la demanda. Y para atender la demanda, ¿qué se requiere? Que se instale en la región noreste alrededor de 13.6 gigawatts de capacidad de generación eléctrica, básicamente una quinta parte de lo que se espera se instale en el país. Y la otra gran noticia es que el 80% u 8 de cada 10 megawatts que se instalen provendrán de energía limpia. O sea, la región noreste será responsable de incrementar un poco más de una cuarta parte la capacidad instalada limpia de nuestro país. Entonces, otro gran mensaje es: ¿cómo se va a hacer o cómo se va a atender esta demanda en la región? Particularmente a través de energía limpia, y esto es una de las grandes noticias para la región noreste. Si bien la región noreste, y particularmente Nuevo León y Monterrey, ha sido uno de los polos de crecimiento, hoy en especial lo que estaríamos observando es que no solamente innovan en términos económicos, sino abrazan un modelo de crecimiento limpio y sustentable.
Ahora, quizás tocando un poco lo que preguntaba Juan hace un momento sobre el impacto de la administración del presidente Biden en México, hoy con la inauguración de su periodo, dentro de las primeras acciones que va a estar impulsando la administración del presidente Biden es regresar al Acuerdo de París. Y con el regreso al Acuerdo de París, lo que se estaría observando pues, es un crecimiento del desarrollo de recursos de energía limpia para poder acelerar, no solamente mantener el sendero de crecimiento, sino acelerar un sendero de crecimiento verde para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos y, por supuesto, con ello del planeta. Ahora, quisiera darles estos datos que son evidentemente previos a la administración del presidente Biden, pero sin duda muestran un poco el panorama por donde andamos y esto básicamente lo que indicaría es el piso del cual estaríamos partiendo con la administración del presidente Biden. O sea, el mínimo es lo que muestra esta gráfica. Eh, hay una empresa que se dedica a evaluar la confiabilidad eléctrica en América del Norte y dentro de los estudios anualmente que desarrolla esta empresa, indican pues cuáles son las tendencias para la región de Estados Unidos y Canadá. Lo realizan para estas dos jurisdicciones porque sus sistemas están perfectamente interconectados. En el caso mexicano, México sí está interconectado con Estados Unidos, pero básicamente son interconexiones que se utilizan en caso de emergencia. No hay un comercio de energía eléctrica cotidiano, sino simplemente pues, en casos de emergencia. Entonces, por eso desarrolla este estudio esta empresa, la NERC, en Estados Unidos y Canadá. Y lo que ellos están observando es que potencialmente hacia el final de esta década se estarían agregando 330 gigawatts de capacidad instalada provenientes de proyectos eólicos y solares y están esperando que haya una reducción o un retiro de capacidad de fuente convencional o de fuentes convencionales de 46 gigawatts, ¿no? Básicamente estarían retirando el 22% de la capacidad nuclear, 4 de cada 10 megawatts provenientes de carbón y un 30% de la capacidad de gas natural, ¿no? Entonces, el futuro que está observando la NERC para Estados Unidos y Canadá es un futuro mucho más limpio, como podemos observar aquí en la gráfica. Esto era la película, digamos, el entorno en 2019 y esto es como ellos esperan que se desarrolle en esta década digamos, el portafolio de generación eléctrica en la región. Entonces, gran mensaje es el que a nivel internacional, nuestros vecinos, Estados Unidos y Canadá, están esperando que haya un impulso relevante a las diferentes tecnologías limpias, particularmente solar y eólica. 330 gigawatts de capacidad instalada, digamos, simplemente para darles el contexto, en México tenemos 70 gigawatts de capacidad instalada. Entonces, sin duda, esto lo que significa es que agregarían 5 veces el tamaño de México en los próximos 10 años en Estados Unidos y Canadá. Ahora, en esta otra gráfica les quería mostrar un poco cómo está este panorama. Ellos tienen diferentes sistemas, similar a como lo tenemos en México. Simplemente en México tenemos un sistema para todo el país y tenemos 3 sistemas acá. El sistema de Baja California está interconectado con
el WEC, y el sistema de Mulegé es independiente y el sistema de Baja California Sur es independiente también, tanto de Baja California como del sistema interconectado nacional. En el caso de Estados Unidos y Canadá, son estos 6 sistemas. El más grande, por supuesto, pues es el WEC, que agrupa una gran parte de los estados, incluyendo California, más algunos de las provincias canadienses, pero simplemente pues para indicar cómo está desarrollado el sistema y cuáles son las necesidades. Ahora, de lo que estábamos conversando es que van a añadir en los próximos 10 años, alrededor de cada 2 años, el mismo tamaño de la capacidad mexicana en todo Estados Unidos y Canadá. Ahora, observando por cada uno de estos sistemas, Texas, el sistema de Texas, junto con el sistema de la costa oeste, están esperando que contribuya con el 35% de la nueva capacidad solar y alrededor del 28% de la capacidad, de la nueva capacidad eólica para la región de América del Norte. Lo que significa, una vez más, que estaríamos sumando alrededor de 15 gigawatts anuales de energía limpia, ¿no? Entonces, el otro gran mensaje es, no solamente la región noreste, que sería este pedacito, está esperando duplicar en 20 años sus necesidades, sino además que este otro pedazo, todo este mercado, está esperando duplicar o añadir una cantidad 5 veces mayor a lo que todo nuestro país está esperando en los próximos 10 años. Ojo, es una gran oportunidad el poder participar en un proceso como este. Entonces, ¿qué oportunidad hay? Pues hay que desarrollar capacidad y suministrar un mercado mucho más grande. Y quisiera mostrarles estos 2 mapas. Estos 2 mapas son públicos. El primero de ellos es las interconexiones eléctricas que hay entre México, Estados Unidos y Canadá. En el caso mexicano tenemos 11 interconexiones a lo largo de toda la frontera. Particularmente en la región noreste tenemos estas 5 interconexiones que se conectan a el estado de Texas, ¿no? Entonces, sí hay posibilidad hoy de tener un intercambio con Texas, por ejemplo, donde además observábamos cuáles son las necesidades de ese sistema en los próximos 10 años, ¿no? Estaríamos hablando de alrededor de 110 gigawatts que se requerirían en el caso tejano, para lo cual, por supuesto, pues México tiene recurso disponible. Como ustedes saben, la región de Tamaulipas tiene una de las mejores dotaciones de recursos eólicos en el planeta, y hoy se están aprovechando, están empezando a aprovecharse estos recursos, desarrollando proyectos eólicos para la región, pero eventualmente la posibilidad y la oportunidad podría ser abastecer el mercado tejano y con esto el mercado norteamericano. Entonces aquí están los puntos de cruce que hay entre México y Estados Unidos, que son 11 en total, y del 7 al 11 es lo que corresponde a la región noreste, básicamente en el estado de Tamaulipas, pero bueno, por supuesto, pues Nuevo León tiene acceso por ser parte de esta región. Ahora, en el caso de ductos de gas natural, también hay 5 ductos de gas natural interconectando a esta región, y pues básicamente tenemos 15 puntos de interconexión con el mercado americano,
pero evidentemente pues el mercado más relevante en términos de gas natural hoy es sin duda el Tejano, más todo este corredor que da hacia Dakota del Norte y hacia Pensilvania. Digamos, la región eh, noreste de Estados Unidos. Más bien la región noreste de México hacia Estados Unidos, ¿no? El estado de Texas junto con otros de los estados. Entonces, hoy tenemos acceso a través de estos 5 puntos y particularmente Nuevo León y Tamaulipas tienen estas interconexiones, lo cual les permite acceder al mercado más robusto, más grande de gas natural del planeta, pero adicionalmente poder suministrarse con el costo más competitivo. Entonces, otra de las grandes noticias es que hoy ya se tiene infraestructura para poder aprovechar estos recursos que van a alimentar o que podrían estar alimentando no solamente las necesidades nacionales, sino además podríamos estar incursionando en un mercado que en términos de demanda potencial, la señal no puede ser más clara. Ahora, ¿cómo se espera desarrollar esta capacidad? Una vez más, la versión oficial de cómo se espera se desarrolle esta nueva capacidad en la región noreste, es a partir de este portafolio de proyectos, donde, como pueden ustedes observar, otra vez, pues casi el 80% proviene de energía limpia, ¿no? Particularmente, pues estamos hablando de proyectos eólicos y proyectos solares, ¿no? Como estamos observando en la gráfica. Entonces, sin duda, aquí el sector privado podría aprovechar los procesos más ágiles que tiene para desarrollar proyectos y suministrar parte de esta demanda norteamericana que se va a requerir en los próximos 10 años. Y ojo, esa demanda es pre-administración Biden. Los mensajes que ha mandado la administración Biden es que van a acelerar el impulso a las energías limpias. Entonces, una vez más, esos 330 gigas que se van a requerir en los próximos 10 años seguramente serán el piso y esa cifra sería aún mayor con la nueva administración del presidente Biden. Y el otro elemento interesante es que hoy ya tenemos experiencia en México en términos de acceso a ese mercado. Hoy ya está instalado un parque de generación eólica en Baja California, se llama Energía Sierra Juárez, y está dedicado exclusivamente para la exportación de energía eólica al mercado californiano. También quizás como referencia, el día de hoy el sistema donde está ubicado California importa alrededor de una tercera parte de sus necesidades de energía limpia a lo largo del año. Entonces, hay la demanda, hay la infraestructura, lo que se requiere pues es emprendedores que quieran desarrollar los proyectos para poder suministrar este mercado. Pues sin duda, pues el reto principal naturalmente es primero atender la demanda de la región, pero particularmente la oportunidad es extraordinaria si desarrollamos capacidad energética en la región para suministrar a los estados, a la región, pero además captar una pequeña parte de la demanda del mercado norteamericano. Y con esto termino la presentación y por supuesto abierto a preguntas, respuestas, lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias, Leonardo. A todos los oyentes, los participantes, los invito a que por favor nos hagan las preguntas en el chat. Pero bueno, yo tengo unas cuantas preguntas que me hicieron llegar y que se me vinieron a la cabeza. Y esta es, sí me escuchan todos, ¿verdad? ¿Está todo bien? Sí. Perfecto. Sí, señor. Gracias, gracias. Entonces, hoy
toma posesión el presidente Biden como presidente de Estados Unidos y estaba leyendo que entre sus primeras acciones él piensa firmar una orden ejecutiva para cancelar el oleoducto Keystone, que transporta petróleo y sus derivados desde Alberta, Canadá, hasta Texas. Esto ya el presidente Trump lo había revivido, es un tema muy politizado en Estados Unidos, pero bueno, ¿qué repercusiones económicas o cuáles son las repercusiones directas que tiene tanto para el mercado canadiense como para el mercado estadounidense, el tejano? Y si nosotros los mexicanos, si México tiene algún impacto o algo por el estilo. O sea, ¿qué se vislumbra? ¿Qué ves al respecto de ese oleoducto, Leo? Mira, digamos, por supuesto, si eso ocurre, evidentemente, pues es una de las primeras acciones que es consistente con una política estadounidense mucho más limpia. Como sabemos, este proyecto lo que hace es tratar de colocar el producto canadiense en el mercado norteamericano. El producto canadiense básicamente pues es explotado o generado a partir de las arenas bituminosas de la provincia de Alberta. Entonces, este recurso evidentemente tiene una huella de carbono más alta que otros recursos. Entonces, parte del reto en desarrollar el proyecto era justo cómo compatibilizar una estrategia de crecimiento, pero que también involucrara la dimensión ambiental. Entonces, sin duda, pues esto impactaría al mercado albertino, por supuesto, lo que obliga justo a que Alberta comience a observar tecnologías que ayuden a reducir la huella de carbono de su principal producto de exportación. Para el caso mexicano quizás no tiene tanto impacto, más allá de que está la oportunidad de poder sustituir con producto mexicano ese potencial importación. El reto, pues evidentemente, es que pues, en el caso mexicano hemos estado observando cómo se ha desarrollado el mercado de hidrocarburos y hoy no tendríamos disponibilidad de producto para poder atender esa demanda potencial. Hola, hola. Se desconectó Leonardo. ¿Ahí están todos? Sí. Aquí Sí. está. Adelante, perdón. Te escuchamos, Entonces, Sí. como les decía, quizás hoy en México no tenemos la capacidad para poder aprovechar de esta demanda potencial, que sin duda pues, sería una gran oportunidad de negocio, ¿no? Pero el Perfecto. impacto yo creo que sería más bien en la provincia de Alberta. Y grosso modo, Leonardo, ¿cuáles son las principales diferencias entre la política energética del presidente Trump y expresidente Trump y la que viene con el presidente Biden? Sí vemos que el presidente Biden tiene un ímpetu hacia las energías renovables, etcétera, hacia la inversión en líneas de transmisión y distribución, pero México, ¿cuál es el papel de México? ¿Cómo se benefició México de la política de Trump y cómo se podría beneficiar de la política de Biden y con quién se beneficiaría? ¿Se benefició más? ¿O se podría beneficiar más nuestro país? ¿O da lo mismo? Mira, digamos, sin duda el impulso de la actividad económica que tuvo Estados Unidos fue relevante durante la gestión del expresidente Trump. Si observamos pues, los datos de los primeros 2 años de la administración de Trump, pues es cuando ha habido un crecimiento más relevante. Los mercados también eso reflejan. Hubo un crecimiento importante en nueva infraestructura y desarrollo de la actividad económica.
Y esto, pues evidentemente, tuvo un efecto positivo en nuestro sector exportador, ¿no? Básicamente maquiladoras, o el sector manufacturero. Ahora lo que estaríamos observando con el presidente Biden, sin duda, pues es una política de crecimiento de la actividad económica, de seguir, más bien, debido a la pandemia y a esta crisis ocurrida por la pandemia, sus primeras acciones tienen que estar encaminadas a ver cómo puedes atender digamos, la prioridad principal, la salud pública, y lo siguiente es cómo recuperar esa actividad económica y ese momento. Entonces, los paquetes de apoyo a los diferentes sectores están enfocados con ese sabor de sostenibilidad, que es una de las divisas o quizás el principal pilar de la nueva política del presidente Biden. Entonces, lo que estaríamos observando, pues, es un poco en línea con lo que pensaba la NERC, esta corporación de confiabilidad, es que se van a ir eliminando, retirando, por ejemplo, en el sector energético, los activos de más contaminantes, de combustibles fósiles, y se va a estar privilegiando el desarrollo de nueva generación limpia y sustentable. Entonces, ¿esto qué efecto tiene? Pues básicamente va a haber un mayor enfoque hacia dentro de los combustibles, dentro de los hidrocarburos, hacia el gas natural, y esto evidentemente beneficia en términos de disponibilidad de recurso y de costo, porque habrá una mayor oferta de gas natural, beneficia a México, pero adicionalmente también un vuelco robusto hacia las energías renovables limpias también beneficia a México, porque en términos del costo de la tecnología, vamos a poder estar observando desarrollo de proyectos con un costo todavía más competitivo en el norte, y esto evidentemente, si importamos ya sea tecnología o energía, lo vamos a hacer a precios más competitivos, y aquellos emprendedores que quieran desarrollar proyectos para exportación, evidentemente van a tener un mercado relevante y con eso una oportunidad de negocios extraordinaria, ¿no? Entonces, el futuro inmediato, básicamente es de oportunidad si logramos tomar las decisiones correctas. Es cierto. Entonces, bueno, tenemos una pregunta, Leonardo, de Fausto Pérez López, que dice, ¿la perspectiva de incrementar las energías limpias es tomando en cuenta la posición del gobierno mexicano actual? Sí, sin duda. Digamos, la presentación que les compartía está basada en el PRODECEN, el primer PRODECEN o el único a la fecha que ha publicado la administración del presidente López Obrador. Eh, Se estaría esperando que en breve se publique un nuevo PRODECEN, y con eso pues podríamos estar viendo los ajustes que tendría la administración en el sector energético, pero evidentemente pues digamos este documento y esta presentación lo que muestra pues es lo que está pensando la administración del presidente López Obrador. Perfecto. Yo tengo ahí un comentario, Marcelo, Leonardo. Sí, adelante, licenciado. Nada más que me llamó mucho la atención, Leonardo, en tu presentación, sobre los proyectos de exportación de energía que comentabas, en particular el que está en Baja California. Y anteriormente también me tocó escuchar en algunas actividades que desarrollé proyectos similares para exportar energía incluso a Centroamérica. Correcto. De exportación, ¿verdad? Está muy claro lo del norte del país, hacia Estados Unidos, pero me llama la atención el comentario es, tradicionalmente es sabido que en Baja California, en particular Baja California Sur, hay un déficit o de energía. Incluso, si mal no recuerdo, no está conectado a la red nacional. Correcto. Y me llama la atención que proyectos de esta naturaleza, esto, bueno, me queda claro el beneficio y el interés, seguramente de la inversión incluso,
hacia el mercado norteamericano, pero no habría manera también de fomentarlo hacia cubrir primero la necesidad por ejemplo, de esos dos estados. Sin Es lugar que, a dudas. No, sí, no, y sin lugar a dudas, y ese es una de las grandes oportunidades, digamos, hoy a la fecha, por ejemplo, el gobierno de Baja California está en proceso de desarrollar una licitación para poder desarrollar capacidad en el estado. Hay otros proyectos, por ejemplo, de interconexión al sistema interconectado nacional también, ¿no? Unas líneas, hay un cable submarino un proyecto para conectar vía un cable submarino Baja California Sur con el sistema interconectado, con Sonora. En fin, hay varios proyectos. Quizás aquí un poco la idea es que el mensaje es no, no hay una falta de oportunidades, sino quizás más bien la idea sería ver de qué manera podemos avanzar en conjunto con la administración para aprovechar estas oportunidades. Al día de hoy, sin duda, pues la estrategia del presidente López Obrador está en robustecer a las empresas productivas del Estado. Y bueno, en la medida en que esto se vaya logrando, si hay posibilidad de que independientemente el sector privado pueda seguir aprovechando oportunidades, así habrá que hacerlo. Entonces, en ese sentido, la oportunidad está sin duda ahí, en observar pues dónde está la demanda. Y como bien lo señalaste, Juan, la demanda, digamos, hoy se importa, si mal no recuerdo, alrededor de la mitad de la energía que se requiere en la península, perdón, en Baja California Sur. Eh, entonces, sin duda se requiere, no hay flujo o generación doméstica en la península que atienda esas necesidades. Entonces, claramente tienes ahí un área de oportunidad donde el sector privado podría incursionar para atender esa demanda. La otra, pues, es evidentemente no solamente cubrir esas necesidades en la península, sino también en el vecino del norte, donde además la escala es extraordinaria. Entonces, pensando un poquito en demanda potencial de largo plazo y escala, justo por eso hace sentido pensar en ver si México podría obtener parte de ese mercado que se está esperando, ¿no? muchas gracias por tu respuesta. Bueno, la demanda se está incrementando y que en el noreste, para el noreste se necesitarían más o menos alrededor de 13.6 gigawatts de capacidad de generación. Pero a mí hay algo que a mí como que me inquieta. Ahorita todo, o sea, el gobierno tiene parados todos los permisos, tanto de generación como de, etcétera, etcétera. ¿Cómo los estados podrían llegar a ser más autónomos y no saltarse, porque esa no es la palabra y creo, o sea, no es pertinente que yo lo diga, pero cómo podrían ser más autónomos y tomar mayores decisiones para que el sector privado no tenga tanta incertidumbre con lo que pasa a nivel federal, bueno, y con los órganos reguladores que están un poco secuestrados por la voluntad presidencial? ¿Cómo pueden ser los estados más autónomos? Bueno, evidentemente digamos, el sector privado tiene varias alternativas, ¿no? Una, por supuesto, pues es desarrollar proyectos para atender su demanda eh, eh, interna, ¿no? Proyectos de autoabasto. Pues evidentemente, pues eso, digamos, un poco pensando en la lógica actual, un proyecto de autoabasto no está compitiendo con la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Evidentemente, pues en la medida en que se reduzca la demanda potencial de los clientes, pues esto va a limitar el mercado de CFE, pero digamos, sería como en un segundo paso. Pero particularmente lo que se observa pues, es ver de qué manera
los competidores naturales de CFE, pues no logran incrementar el porcentaje de participación en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Entonces, yo te diría que la primera oportunidad pues, son los proyectos de autoabasto. Y lo siguiente, pues es evidentemente también poco en demanda regional y agregación de cargas, ¿no? Donde hoy si no hay proyectos desarrollados, hoy si no hay proyectos que se hayan desarrollado en una región en particular, es demanda nueva que si hay posibilidad de agregarse y eventualmente suministrar esa demanda, pues sin duda estaría compitiendo con el mercado potencial de la CFE, pero no es inmediatamente un competidor de la Comisión Federal de Electricidad. Y el otro, pues es evidentemente la exportación para los estados del norte. CFE, pues no está en estos momentos aprovechando la posibilidad de colocar flujo eléctrico en el mercado norteamericano, más que en instancias de emergencia, pero si hubiera posibilidad, pues evidentemente es un mercado donde no habría competencia inmediata, ¿no? Porque el tamaño del mercado es extraordinario y la demanda potencial también es extraordinaria, que la participación de cualquiera de los actores realmente no estaría congestionando ese mercado potencial, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si alguien tiene más preguntas, por favor, escríbanlas en el chat o me las pasan por WhatsApp. Y bueno, Leonardo, para este año, ¿cuáles son los principales retos regulatorios, políticos y comerciales que ves? O sea, ¿cuáles van a ser las turbulencias? Bueno, los retos y oportunidades. Pues bueno, en general, digamos, el año o la primera mitad del año va a estar enfocada más al proceso político, ¿no? Las elecciones en la mitad de los estados, más la elección de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, eso es la primera prioridad para la administración, sin duda, para el presidente López Obrador y para muchos de los actores. Entonces, yo te diría que eso es lo que va a estar condicionando las conversaciones a nivel general. Y esto evidentemente tiene un efecto en términos de clima de negocios. ¿Por qué? Porque dependiendo de los escenarios que se materialicen, pues esto favorecerá o no la dinámica que se venía observando, ¿no? En un entorno donde donde se mantenga la mayoría del partido oficial, pues esto evidentemente robustecería o consolidaría la tendencia de los primeros años de la administración del López Obrador. Si esa mayoría no se mantiene, pues esto generaría oportunidades para que haya necesidad de negociar entre los diferentes actores políticos de diferentes facciones, y esto ayudaría, por supuesto, a que las condiciones se equilibren un poco más y digamos, haya un punto medio para el desarrollo de los proyectos energéticos. Sí, perfecto. Bueno, ya estamos por cerrar nuestra charla. Por favor, si tienen más preguntas, escríbanlas. Pero el futuro de la reforma energética, ¿qué es lo que va a pasar? Todo son amagos presidenciales, son formas de negociación diciéndonos que va para atrás la reforma. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos con estas para mí son bravatas, ¿no? Pero ¿cuál es el futuro de la reforma energética? ¿Se va o se queda? Pues, mire, en general depende un poco del resultado otra vez de las elecciones. Quizás lo que vale la pena es un poco observar los resultados, ¿no? Y en los resultados de
por ejemplo, de las subastas eléctricas, pues, que obtuvieron precios récord bajos a nivel mundial. Se captaron recursos en las rondas de hidrocarburos, eh, de órdenes de magnitud de lo que se venía invirtiendo. Y eso, pues, básicamente se observó en los primeros, en el primer periodo de esos procesos. Digamos, un poco siendo justos con ese proceso, el resultado habla por sí solo. Ahora, evidentemente, pues como en cualquier país, hubo un cambio democrático y ahora la política pública es diferente. Entonces, lo que es un hecho es que si hay una ratificación de que la política pública del presidente López Obrador es la que debe de prevalecer, en las elecciones se observará y eso pues hará que sea más factible tener un nuevo modelo energético o tratar de robustecer el modelo actual justo con el sabor que tenga la administración del presidente López Obrador, ¿no? Perfecto. Bueno, y para cerrar, este ya es un tema muy, muy manejado, que se ha preguntado mucho, pero a finales del año pasado hubo un apagón bueno, un apagón nacional que dejó sin luz a la mitad del país. ¿Cuál es tu análisis de lo sucedido? ¿Cuáles fueron las causas técnicas o por qué pasan los apagones? ¿Qué sucedió en diciembre? ¿Qué día fue? ¿El 28 o 29 de diciembre? ¿Qué fue lo que sucedió, Leo? Pues mira, digamos, el análisis lo ha publicado ya el SENACE junto con la Comisión Federal de Electricidad, pero más allá de ese evento en particular, lo que me parece es que es un síntoma de la salud del sistema, de la red de transmisión y las redes de distribución en nuestro país. En general, es una infraestructura que ya tiene muchos años de haberse desarrollado, construido. Eh, no se ha invertido lo suficiente en ampliarla, modernizarla y darle mantenimiento. Y este tipo de eventos lo que está mostrando pues, es ese síntoma de que la red está pidiendo a gritos ayuda para que pues le den vitaminas, que haga ejercicio y que pueda ajustarse a caminar cada vez más o a correr de ser necesario, ¿no? Claro, Utilizando esta analogía. Entonces, básicamente, ¿qué se requiere? Incluso también en el PRODECEN están identificados un número de proyectos, casi 25 proyectos, para robustecer los diferentes enlaces, las subestaciones, desarrollar, se identificaron un par de proyectos para desarrollar nuevas líneas de transmisión entre el sureste del país y el centro, más otro gran proyecto en el noroeste. Entonces, digamos, en términos de diagnóstico está muy claro que se requiere inversión. Quizás el elemento central sería identificar el modelo de negocio para poder llevar esto a cabo, porque sin un sistema de distribución, pues ya hemos observado lo que está ocurriendo en el sector salud. Eh, Se limita la entrega del producto que requieren pues, los pacientes de alguna enfermedad, sea cáncer, sea COVID, sea lo que sea. Lo mismo pasa en el sector eléctrico nacional. Si tu sistema de distribución, tu sistema de transmisión, la red eléctrica, digamos, no tiene la fortaleza o no tiene las condiciones para poder aceptar incorporación de flujo eléctrico, distribuirlo y entregarlo, pues evidentemente, aunque se desarrollen proyectos, pues estos no van a poder ingresar al sistema eléctrico nacional. Entonces, este año es realmente súper relevante el invertir en el sistema, en la red, y una gran área de oportunidad ahí es poder trabajar en un modelo de desarrollo
que involucre, por supuesto, al sector público, pero seguramente al sector privado. Y creo que una manera de innovar en este nuevo modelo energético sería el desarrollo de proyectos que permitan trabajar en equipo, sector público y sector privado, para poder robustecer la red eléctrica nacional. Perfecto. Entonces, nada tiene que ver el exceso de permisos de generación de energías renovables ni cosas de esas. Todo tiene que ver con fallas en las líneas de transmisión y distribución, en la antigüedad, en la obsolescencia, y que ya no sirven mucho. Sí, correcto. Digamos, y el caso no es solamente de presencia en México. En Estados Unidos también hay una infraestructura de transmisión súper antigua en diferentes puntos. Entonces, otra gran área de oportunidad justo para materializar esa visión del presidente Biden es el desarrollo de nuevas líneas de transmisión. Seguramente desarrollarán líneas de alta tensión o de ultra alta tensión, es decir, nueva tecnología que permita reducir las pérdidas de energía, pero además hacerlo más eficiente, y que permite incorporar más de estos recursos variables que se prevé que se incorporen en la red, o sea, más proyectos eólicos y solares, ¿no? Entonces, quizás el otro caso opuesto sería el caso de China, que han estado desarrollando su red de transmisión extraordinariamente. Y hoy, por supuesto, lo que estamos observando pues, es que tienen el liderazgo en el desarrollo de proyectos de generación limpia, precisamente porque tienen una infraestructura que ha estado consolidándose para poder atender pues, las realidades de este mercado, ¿no? Que requiere un flujo eléctrico confiable, por supuesto, seguro, pero además limpio. Perfecto. Con esto damos por terminada nuestra charla. Si alguien tiene algún comentario, por favor, díganoslo. Y Leonardo, comentarios, reflexiones, con qué nos debemos de quedar? Por favor, dinos. Yo creo que el 2021 sin duda será mejor que el 2020, pero el 2021 será mejor porque hay grandes oportunidades que no solamente surgieron a partir de la pandemia, sino además por la dinámica natural de interacción y los procesos democráticos. Entonces, el cambio de administración en Estados Unidos va a favorecer el desarrollo de un entorno limpio y sustentable, donde México tiene una gran cantidad de recursos naturales que puede aprovechar, tiene una gran base de talento que también puede aprovechar en términos de empleo potencial a futuro, más generación y producción de conocimiento, desarrollo de tecnología y, por supuesto, ambos esquemas de desarrollo regional permitirían hacerlo de una manera que seas responsable con el medio ambiente. Entonces, 2021 para México le presenta la oportunidad de ser más limpio, de desarrollarse y de generar crecimiento y actividad económica. Perfecto, me quedo con esas palabras y me tranquilizan un poco, porque sí, en todo el ánimo del sector ha estado un poco cabizbajo, ha estado un poco sin contrariado, pero yo tengo la certeza de que hay futuro, hay muchas cosas por hacer, que no todo está perdido y que hay muchos retos y oportunidades. Leonardo, te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Realmente para mí es un honor tenerte. Hace un tiempo, no me acuerdo cuándo fue, 2 años yo creo, te vi aquí en Monterrey, en la EGAD, en una charla, muy buena por cierto, donde diste una charla con mi querido profesor, el doctor Alejandro Ibarra Yunes, y con varias personas más. Y bueno, reiterarte que aquí en la barra, en la barra de abogados tienes las puertas abiertas y esperemos que des más charlas y podamos colaborar. Y bueno, muchísimas gracias y le cedo la palabra al licenciado Juan Isidoro, quien es nuestro presidente. Licenciado, adelante. Pues solamente para agradecerle una vez más a Leonardo su valiosa participación, su generosidad de apoyarnos con su tiempo y con su notoria y notable experiencia y capacidad en el dominio de este tema tan interesante, que cada vez que uno escucha estas pláticas, no deja uno
con más dudas en cuanto a por qué así está tan claro el camino por donde debe seguir la generación y la producción de energía, estamos dudando. Y hablo en general no solo de nuestro sistema, sino de muchos otros, ¿no? Lo acabamos de ver con Estados Unidos, lo acabo de comentar con mucha sapiencia en cuanto a esa divergencia que había entre la política del presidente Trump anterior y lo que se espera para bien con el presidente Biden. Igualmente nosotros esperando que ojalá logremos también revertir esto, pero bueno, son temas de sumo interés. Ojalá nos ayudes más adelante en otros temas. Reiterarte la invitación que te hace Marcelo, y muy distinguidos con tu presencia. Muchísimas gracias a todo el público en general que se conectó, gente muy capaz del medio. Por aquí estaba alguna gente muy capaz también y muy experta en el tema, muy atentos de tu exposición, Leonardo. Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias a ti, Juan, y a Marcelo. Un placer, un honor y un privilegio, y por supuesto a sus órdenes. Gracias, Leonardo. Bueno, doy por clausurada esta charla. Les mando un abrazo a todos. Leo, gracias otra vez. Y bueno, buenas tardes, y hay que cuidarnos de todo esto del COVID, ¿no? Que no se les olvide. Abrazos a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias. Finaliza la conexión. Muchas gracias, Santiago, por tu apoyo. Nada, hasta luego. Buena tarde.